Bienvenidos a la Radio Gulag con José y Harold, directamente desde el Gulag. Hola, acabas. Allahu Akbar. ¿Qué? Allahu Akbar. ¿Qué es esa vaina? ¿No estás? ¿Qué pasó? ¿No estás en el trend del Allahu Akbar? Allah es el más grande. Uy, no, nada que ver. Nada que ver. No. No. ¿Por qué me salí con eso ahora? Bueno, no sé. Hola, Boris. ¿Cómo va todo? Hoy ¿Qué volvió tal todo, Boris. Cabas? Hoy está Boris. Hoy volvió Boris porque, bueno, la Inspectoría del Trabajo soviético le ordenó que volviese. En contraposición, no sé si has visto que hoy estoy uniformado y estoy acá en el campo de concentración. A mí sí me enviaron a hacer un par de horas extras. Marico, qué tétrico, en serio. Quizá no me había fijado en la vaina, pero sí, está tétrico. De verdad, parece un uniforme y el campo no se ve muy colorido, que digamos. Se ve divertido. No. Bueno, pero imagínate, así era la vida en el Gulag. De hecho, así sigue siendo la vida en el Gulag. Lo que pasa es que hoy en día no son tan populares, no son tan comerciales como antes. Cuando Sí, estaba la Unión Soviética, claro, estaba siempre el tema, no, el Gulag, el campo de concentración. Hoy en día todavía siguen existiendo, pero ya nadie le para bola, qué lástima. sí, de hecho, nadie habla ni siquiera de los gulags. Es casi que un tema tabú, por lo menos comparándolo con los campos de concentración nazis, pues que todo el mundo conoce, Auschwitz, Dachau y todos estos campos de concentración. Los gulags son menos conocidos, pues, o sea, casi que no todo el mundo conoce de la existencia de los campos de concentración soviéticos, pues. Sí. Sí. ¿Cuántas películas habéis visto de gulags, por ejemplo? Eh, un día en la vida ¿cómo es que se llama? De Iván Denisevich. Una película que está inspirada en el libro de Alexander Solzhenitsyn, que Ok, registra lo del día, un día ok. en el Gulag, pues. Y te aseguro que lo poco que hay de eso, de cultura pop, sí, de cine, de este tipo de cosas, está inspirado en esos libros. Pues mientras que por lo menos, nada más en los últimos, no sé, 8 años, ha salido la bailarina de Auschwitz, el tatuador de Auschwitz, el cocinero de Auschwitz, o sea, cualquier cantidad de obras con respecto a los campos de concentración nazis, pues, o sea, sobre todo. Claro, pero quizás el tema es más de denominación que de fondo, porque digamos que a nivel de técnica era la misma, ¿sabes? Y a nivel de moral hacían exactamente lo mismo. O sea, eran espacios delimitados de territorio donde metían a X cantidad de personas. Y bueno, ahí ya se decidía la suerte si es que iban a realizar trabajos forzosos, o si simplemente los iban a pasar por armas o a liquidarlos, a Bueno, desvivirlos. bueno, y por lo menos yo creo que incluso, o sea, a nivel de registros, o sea, por lo menos eh, los libros de Anna Applebaum, tú comparas las torturas, las cosas que sucedían en los gulags, yo creo que incluso son peores los gulags soviéticos a lo que incluso llegaba a pasar en los campos de concentración, así que era un infierno ya de por sí, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con eso, con ese lavado de cara que se le da siempre a los soviéticos, a los comunistas en general, ¿no? ¿Verdad? Es que la historia de los gulags soviéticos de verdad que son pavorosas. Sin embargo, a ver, en lo que recuerdo haber leído y bueno, lo que me ha servido para documentarme sobre el tema, recuerdo que incluso dentro de lo vil que era la vida, por decirlo así, o sea, que realmente no era vida, ¿no? Lo primero es que paradójicamente se tenía tanto la expectativa, porque fue tan agresiva la cantidad de gente que era enviada, o bien fuese a las cárceles del Estado, como a los gulags, a estos campos de concentración soviéticos,
es que incluso mucha gente descansaba es cuando definitivamente eran enviados. ¿Sabes? Cuando por fin el Estado te apresaba, es como que, mierda, por fin pude volver a descansar, entre comillas, porque es que yo no dormía con la expectativa El de tum la tum. denuncia, exactamente, y de que me pudiesen venir a buscar en cualquier momento. Cuando ya me buscaron que estaba recluido, sin libertad, sin un coño, por lo menos la tensión del hombro se me liberó un poco. Y lo otro es que recuerdo haber leído también y visto que, digamos, se permitía como la posibilidad de que parte de los prisioneros pudiesen hacer una vida a través de la escalabilidad social en la jerarquía del campo. O sea, por ejemplo, gente que era presa común que en algún momento tuvieron cargos importantes dentro de las enfermerías, dentro de las oficinas de la gendarmería, ¿sabes? O sea, que digamos que en los campos de concentración alemanes no recuerdo haber leído o visto como esta posibilidad de un judío que lograra, ¿sabes?, escalar en la estructura del organigrama del campo de concentración. Bueno, estaban Ojo, los. no lo digo esto tampoco como rescatándolo, ¿no? Sino simplemente haciendo como bueno, creo que ahí al menos había como una singularidad. Sí, en los campos de concentración nazis, lo más que podían aspirar ellos era, ¿cómo era que se llamaban estos grupos? Hacer salchichas. Los Sauer Commander, creo que era que se llamaban, que eran los que se encargaban de gestionar lo que serían los cadáveres y todas estas cosas, eran a lo más que podían aspirar, pues, o incluso hacer una especie de enfermeros o algo así, que lo que tenían, no sé, era, no sé, acceso a 2 aspirinas para un galpón o algo así. Pero también, a ver, yo no voy tampoco a defender a los campos de concentración nazi, ni mucho menos, pero sí también yo creo que en número, en tiempo, fueron mucho más reducidos que los campos de concentración soviéticos. Pues quizás eso, de alguna manera, permitió una organización mucho más profunda, pues, o sea, este, Ya, ya, es que, a ver, el Gulag soviético simplemente mutó al mutó, Gulag exacto. ruso. O sea, hoy en día siguen existiendo. De hecho, o sea, los líderes políticos opositores a Putin siguen siendo enviados allá deliberadamente a hacer camisas lo- lo- mientras los pasan nuevamente por armas, por venenos. Sí, totalmente, totalmente. O sea, y no solamente los gulag como estructura física, sino incluso los métodos de tortura se siguen aplicando, no solamente en Rusia, sino en todos estos países comunistas que sencillamente no tienen ningún respeto por la vida ni por la dignidad humana. ¿Aló? ¿Aló? Ya lo vi. Ya bajarlo. Ya dame chance de dejarlo. Bueno, y se siguen aplicando esas técnicas que eran muy características de los gulags y de los campos de concentración soviéticos, se siguen aplicando en todos estos países que no tienen ningún tipo de respeto por la vida y por la dignidad humana, pues. Sí, incluso, o sea, el tema, a ver, de las autocracias, ¿no? Cómo los gobiernos cada vez son más autoritarios y mierda, o sea, no sé, es como un momento medio extraño. En estos días estaba viendo la audiencia que tuvo nuestro odiado Luigi Mangione, odiado para nosotros, por un montón de coñitas que llenaron la sala de la audiencia. Un O sea, héroe. habían más tipas
no sé, loco, que en un casting para una novela, una verga, una locura. Y claro, ahora incluso estaba viendo eh, también como lo peligroso en el tema bueno, de estas ideas del formalismo que digamos, si bien los dos compartimos como el mismo génesis de formación académica, es decir, estudiamos la misma carrera, derecho, que quizás ya no nos interesa tanto. A mí en lo personal me ha dejado de interesar y, o sea, dejé de ver el derecho realmente como, como un mecanismo, una forma de orden social para realmente ser un mecanismo de control de la masa, ¿no? O sea, es controlar a la masa con preceptos y formalismos muchas veces absurdos. Y bueno, de hecho, uno de los planteamientos que está haciendo la defensa de Luigi Mangione es que se desestimen del juicio las pruebas físicas que tienen, como lo del famoso manifiesto, la pistola esta que el tipo armó, la pistola que de hecho creo que habíamos hablado que incluso había diseñado él mismo con impresora de 3D y todo esto, Correcto. eh, porque la defensa de Luigi considera de que, a ver, o sea, no se cumplieron los protocolos adecuados de notificarle a Luigi durante su detención que los policías tenían una orden de revisarle el bolso y que por tanto le iban a revisar el bolso. Entonces, como esta orden no existió, ellos están solicitando que el bolso, el manifiesto, así como el arma homicida de Brian Thompson, sea desestimada del caso. Que por cierto, en estos, la semana próxima creo que ya se cumple un año de la comisión del homicidio del loco este, que es amigo de prisión de tu héroe, el Pollo Carvajal. Digo héroe capilar. Sí, sí, yo te entiendo perfectamente y quizás precisamente por haber pasado por toda esta educación o por toda esa experiencia académica eh, para convertirnos en abogados, ¿no? Sí, al final uno eh, termina entendiendo muchas veces que las leyes, el derecho como tal, terminan siendo instrumentos no para lo que debería, en teoría, estar destinadas, ¿no? Que es la consecución de la justicia, de conseguir una organización social justa, sino sencillamente para que esa organización social sea una organización social controlada y, que vaya siempre en función de ciertos intereses, pues, o sea, no sé, supongo que los intereses varían dependiendo del contexto, pero el fin último que debería ser la consecución de la justicia, obviamente no es lo que, no es lo que se busca. Ahí tienes ese caso, pues, o sea, un formalismo con un formalismo te agarras para desestimar en evidencia que es, valga la redundancia, la tautología evidente, pues. Claro. Es que, o sea, a ver, quizás no se logre ver como el hilo conductor de lo que estamos hablando, pero, pero o sea, básicamente la idea que trato de traer a colación es la de precisamente cómo los mecanismos legalistas, eh, fíjate, cómo le brindan mecanismos a la defensa de, a ver, Luigi Mangione se declara inocente. Y ok, o sea, tú estás en la posibilidad, pero de hacerlo, ¿no? Ahora bien, objetivamente no hay casi nada que permita desestimar que Luigi Mangione fue el homicida de Brian Thompson. O sea, de hecho, en un principio, incluso parte de la argumentación era justificativa. Es de, sí, o sea, we have to kill the rich people. Y ya, y de hecho se comenzaron a repartir panfletos en Estados Unidos con caras de otros CEOs de otras grandes empresas para también desvivirlos, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, el caso de cómo la legalidad viene a minar lo que realmente debería ser el funcionamiento pacífico de las sociedades, es lo que pasa en Venezuela, ¿no?
Constitución 1999, ver que no se cumplen los procedimientos que la Constitución del 61 establecían para para, derogarla. bueno, exactamente, para derogar la Constitución, que de hecho, o sea, incluso una de las tesis de los grupos más vehementes opositores, y digamos, no solo, no es que son vehementes, sino que son vehementes, pero con una posición más sosegada, es que la Constitución del 99 tendría que entenderse como una constitución ilegítima. Y que se Sí, que la que, tendría entonces que utilizar el famoso artículo 250 de la Constitución del 61 bueno, para revocar a quienes entenderían que son unas autoridades deslegítimas del país, ¿no? sí, 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 es que Es básicamente es que es el eso, pues. gulag más grande, creo yo, ¿no? Hasta ahora. O sea, es el gulag unificado más grande que existe en el planeta. Sí, es que termina siendo eso, pues, o sea, primero eso, o sea, como bien dices tú, hay grupos incluso que defienden eso, la vigencia de la Constitución del 61 por encima de esa Constitución del 99, pero es que da risa incluso porque incluso la Constitución del 99, si la asumiéramos como la Constitución legítima de Venezuela, termina siendo violada, vulnerada, acomodada según los intereses del régimen, pues, o sea, y eso, y no solamente del régimen, sino que al final no, yo creo que la sociedad en general, y ahí sí voy a hacer un mea culpa como parte de la sociedad, pues, o sea, sencillamente se atiene a la Constitución según su conveniencia, pues, o sea, y les importa un pepino que al final eso atente contra si se quiere, el orden de la sociedad como tal en función de tener una convivencia lo más llevadera posible. Pues, o sea, sencillamente es, eh, violamos la Constitución cuando nos conviene y hacemos prisioneros de la Constitución al resto de los ciudadanos cuando nos conviene, incluso nos sometemos nosotros a la Constitución si es lo que nos conviene, pero, pero en ningún momento se ve eh, a ver, una intención de verdad de remar a lo que podría ser una sociedad más justa, pues, o sea, eso no se ve en ningún momento, pues, o sea, no, es, es triste pero es la realidad y no solamente en Venezuela, que como bien dices tú, es el gulag más grande, es llevar esos campos de concentración, llevarlos al paroxismo, ¿no? O sea, convertir un país básicamente en eso, en un campo de tortura, en un campo donde sencillamente gobierna el que tenga la capacidad de ser más cruel, pues. Bueno, fíjate tú que haciendo como un símil, una analogía, ¿no? Con lo que, bueno, con lo que es la sobrelegislación, pero al final es casi que un fenómeno global, o sea, hoy en día todo es ley, 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 ley. Por ejemplo, hace un par de días estaba leyendo sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos Islámicos, también conocida como la Declaración del Cairo, bueno, llegó en 1990, llegó, digamos, 42 años después de que fue ratificada en 1948 la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y bueno, me llamó bastante la atención porque bueno, es un pasquín pro islamista. Básicamente todo el precepto de derechos humanos realmente está vinculado a lo que es la Suna y la La Sharia. Sharia. Y claro, o sea, a ver, cuando tengas una oportunidad, dale como un ojo. Y de hecho, evidentemente es algo que vamos a compartir en nuestras discusiones.
porque, porque, ¿sabes? O sea, parte de la denuncia que se hacía cuando se iba a crear este texto normativo o esta declaración, es que, bueno, el problema de la Declaración de los Derechos Humanos es que es contraria los preceptos evidentemente judeocristianos que se comprometen allí con la visión islámica, con la visión musulmana. Entonces, claro, ellos tratan de sacar una adaptación y, por ejemplo, hay un artículo donde se prohíbe las penas de muerte, salvo en esas circunstancias donde la Sharia la permitan, ¿sabes? Y es como, claro, claro, es que es un anillo prêt-à-porter que te hiciste, o sea, es un anillo a la medida que es perfecto y nuevamente te sirve como para esta lavadera. Fíjate tú que, por ejemplo, si yo no la había escuchado, la verdad. Yo simplemente estaba leyendo un libro bueno, sobre el tema musulmán y apareció y me llamó bastante la atención. Mucho más ver que tiene ahí que cualquier cantidad de décadas, ya tiene 3 décadas de, de escrita, de redactada y de promulgada. Y fíjate que es un texto que al menos nosotros en Occidente sería valedero, ¿sabes? Conocer el fondo de este texto, ver cómo contradice la visión pacifista bueno, del islamismo radical y, y ver lo que evidentemente era, ¿no? Que simplemente este disfraz, esta taquilla democrática que hace el islamismo severo, el islamismo radical, el islamismo enfermo, para tratar de disfrazarse de demócratas y bueno, seguir en lo que ha venido haciendo, ¿no? Que es la infiltración del aparato occidental y bueno, lo hacen a través también de nuestras armas, lo hace a través de la legalidad, lo hace a través de la Declaración de los Derechos Humanos y es como que sí, vamos a crear también nuestros propios derechos, ¿no? Sí, ¿no? Y entonces ahí te das cuenta de algo. Primero, eso, que, a ver, tenemos, no sé cómo llamarlo, sería una enfermedad de occidentecentrismo, donde básicamente pensamos que Occidente es la civilización, pues, o sea, y evidentemente no es solamente Occidente, están estas otras civilizaciones que quizás incluso lo de civilización, en el caso del Islam le tengamos que poner unas comillas, ¿no? Que son completamente eh, uf, incompatibles con el concepto que tenemos en Occidente de lo que es la civilización. O sea, ya, incluso si nos vamos al tema jurídico, ¿no? Si nos vamos al aspecto jurídico como abogados, como bien decíamos antes, nosotros, por lo menos los acuerdos internacionales, y digo nosotros y me refiero a Occidente, porque creo que es a nivel occidental en general, los acuerdos internacionales y sobre todo lo que es la Carta de los Derechos Humanos son supraconstitucionales, ¿no? Las constituciones de nuestros países se someten a eso, pues a lo que está establecido en la Carta de los Derechos Humanos. Por eso los crímenes contra los derechos humanos son lo peor que puede hacer un gobierno, pues, o un régimen. Y sin embargo, ellos es al contrario, ellos los derechos humanos, su Carta de los Derechos Humanos lo someten a su constitución religiosa, pues que es la Sharia, y que o sea, no sé, hablo por mí, pero creo que podría hablar por Occidente entero cuando digo que es completamente incompatible con nuestros valores, el valor que le damos a la vida, el valor, como decía antes, que le damos a la dignidad humana. Y, Pero es la y sí, libertad al final, ¿no? O exactamente, sea, exactamente. digamos, vamos a estar claros en algo. Quizás lo que voy a decir o la forma de referirme no es la más acertada, ¿no? Pero es incluso la libertad que tienes de autodestruirte, de consumir sustancias si quieres hacerlo, al límite que tú lo quieras hacer, de alcoholizarte al nivel que lo quieras hacer, de prostituirte. Y claro, obviamente, todas estas cosas que estoy diciendo son las que van a decir, viste, es que por eso es que hay que eliminarlo, porque es que fíjate que no, Sí, no no, utiliza no, la no, libertad no para diste nada. buenos ejemplos. Claro, es que no utiliza la libertad para absolutamente nada bueno. Pero es que al final realmente ahí es donde
va la democratización de lo que es la libertad, ¿no? De hecho, si nos ponemos objetivos, precisamente una de las, por decir algo, las crisis de temor que vive Europa en la actualidad son precisamente la libertad de ejercer su violencia estas personas dentro del continente europeo, ¿no? O Estados Unidos, América, etcétera, etcétera. Sí, y es que fíjate, lo que te decía de de esa falta de reconocimiento de otras civilizaciones que tenemos en Occidente, la falta de reconocimiento en cuanto a incluso las diferencias que hay, a creer que cuando ocurre ese encuentro de civilizaciones, cuando Oriente, cuando el Islam, cuando todas estas civilizaciones que no son Occidente se encuentran, llegan a Occidente, asumimos que van a terminar siendo parte de la cultura occidental, van a terminar, no sé, integrándose. Y por el otro lado es todo lo contrario. Ellos sí entienden que hay otra cultura, no sé si nos llamarán Occidente, pero somos los otros, los infieles, creo que es como nos terminan llamando. Sí, un choque Y de tradiciones. exactamente, pero la diferencia es que ellos consideran que para que ese choque se termine, deje de ser conflictivo, la única manera en la que eso puede suceder es con la desaparición de una de las culturas, pues de los segmentos culturales, y en este caso seríamos nosotros que somos los infieles, pues mientras que nosotros seguimos tratando de que ellos se integren a pesar de que nos terminen arrancando las cabezas, sencillamente por no pensar como ellos, y no solamente eso, sino que los terminamos defendiendo, terminamos de alguna manera entendiendo, entre comillas, las barbaridades que hacen porque sencillamente es su cultura, pues, o sea, ellos pueden someter a la mujer como les dé la gana porque es su cultura. Ellos no sé, pueden forzar a las mujeres. Y vuelvo con el tema de las mujeres porque yo creo que obviamente por lo menos a mí es lo que más me choca, pues el trato o el maltrato con el que se somete a las mujeres en estas culturas, ¿no? Tuviste que Eh, hacer una transición, ¿no? Cuando viste de allá, de Kuwait. Por eso, por eso quedaste con ese dolor. Sí, no, entonces, mientras que ellos sencillamente no, o sea, sencillamente, y te lo dicen, pues, o sea, te lo dicen, cuando no es por la vía violenta, ellos consideran que ellos están en una guerra que están librando y que están ganando a nivel demográfico, pues, o sea, donde... Ok, pero quizás aquí la pregunta que ya, que ya cabe hacerse, que yo creo que esto no, nunca lo hemos tocado como tema nosotros, ¿no? Y es bastante decir, o sea, nosotros tenemos 10 y pico de años conociéndonos. Pero a ver, o sea, a nivel de especies, siempre existe una especie que cuando trata de tomar un recurso o apropiarse de un territorio, lo tiene que hacer a través de la fuerza. Entonces, claro, vamos a estar claros en algo. O sea, esto no es la canción de Imagine del Pajú de John Lennon, ni la Que ahora versión de Maduro. exacto, ni la versión del becerro de Nicolfo, sino que esto es el mundo real. O sea, y a ver, sobre todo en Europa, lo que es España, digamos que puede tener en su acervo histórico el recuerdo, la memoria de lo que fue la lucha de la conquista musulmana y a su vez la reconquista, ¿no? Que aparte fue una temporalidad absurda, la cantidad de tiempo que se invirtió en ambos procesos. Pero realmente, ¿vos creéis que nosotros podríamos coexistir? O sea, porque vamos a ponerlo así, a nivel de tradiciones, de cultura, de acervo, de idiosincrasia, es imposible. O sea, es imposible porque una choca con la otra. Así de sencillo. O sea, es laicismo como propuesta principal social y
o sea, teocracia en el otro lado. Es como que, loco, no se logra, no se logra balancear. Ahora, como te digo, es una cuestión de especies, ¿no? O sea, la lucha por recursos, por subsistencia, y eso te lleva a destruir al otro bando. Así de sencillo. Sí, son totalmente incompatibles, pues, o sea, yo no pienso que se pueda coexistir, pues, o sea, porque, y ellos están claros en eso, pues, o sea, cuando tú escuchas o cuando tú lees o cuando te informas sobre cuál es el objetivo, no último, el objetivo primordial de agrupaciones como Hamas, que es destruir a Israel, cuando escuchas cómo se refieren en Irán a Occidente, o sea, cuando dicen que Estados Unidos es el gran Satán e Israel es el pequeño Satán, y cuando tú hablas con personas musulmanas, te das cuenta que es totalmente incompatible, pues que hay un resentimiento y que están conscientes incluso de que cuando actúan por la vía pacífica cuando dicen, no, llegamos a estos países, nos reproducimos y los estamos sustituyendo, es algo que es consciente, pues, o sea, y por ese medio se busca incluso eso, pues, o sea, la eliminación del otro lado, pues, o sea, y ni hablar de cuando se hace por la vía violenta, pues, o sea, cuando tienen los recursos para eliminarnos, lo hacen sin dudarlo. Pues, mientras que por el otro lado, Occidente, con todas sus sombras, yo creo que la debilidad principal, por lo menos en este conflicto, sería eso, pues que nosotros nos regimos por el respeto a los derechos humanos, nos regimos por el respeto a las libertades, pues, y yo creo que ahí está el gen incluso del suicidio de Occidente, pues, o sea, en eso, de que tenemos que respetar al que es diferente, aunque ese que es diferente nos esté matando, tenemos que respetarlo, tenemos que incluso que luchar por las libertades de aquel que ejerce esa libertad para atentar contra nuestro modo de vida. Entonces es una lucha completamente desigual y es una lucha existencial, pues, o sea, porque del otro lado no se ve de otra manera, del otro lado no hay una intención de coexistir, pues, o sea, del otro lado la, la única vía, la única meta es sencillamente la exterminación del otro bando, o en el mejor de los casos, en el caso más suave, sería la sustitución del otro bando, pues, o sea, y nosotros sencillamente con ese tema incluso de la culpa del hombre blanco, dejamos que hagan con nosotros lo que les dé la gana, pues, o sea, sencillamente porque hay ciertos complejos que, que incluso la propaganda se ha encargado de arraigarlos incluso aún más. Sí, bueno, también que, a ver, socialmente se podría ver como que, o sea, evidentemente lo que voy a decir es como medio pedante, ¿no? Pero tienes un site, una cultura o un funcionamiento social que, bueno, que ha tenido al menos una dinámica, ¿sabes? Social. A ver, se han ido moviendo los patrones conductuales, para bien o para mal, se han ido adoptando nuevas formas de familia. Hoy en día, por ejemplo, a mí me parece que el estado de confort social es el que nos lleva a las luchas que en la actualidad tenemos en este lado de, del planeta, ¿no? Hoy en Occidente se lucha, no sé, por energías limpias, por derechos de los animales, por derechos de las comunidades LGBTQ, que vamos a estar claros en algo, o sea, en tu condición de humano ya estás absolutamente reconocido y simplemente cada vez tratas de lograr
reconocimientos más específicos y más particulares. Y del otro lado tienes un site del planeta, un lado del planeta que simplemente se quedó estancado. O sea, es interpretación del Corán, es la palabra de Alá que se la dijo a Mahoma. Fueron 20 años de redacción, de unificación de esto, y esto es lo que nosotros vamos a aplicar. Y básicamente están ahí. Y claro, para ellos también ha de ser difícil tener que tratar de mantener tus preceptos, ¿ok? Que están como muy claros, son monolíticos, y tenés esta influencia nociva que te mete desarrollo tecnológico, te mete las tentaciones de la pornografía, la tentación de la prostitución, de los vicios, y claro, o sea, de bola, si es como que loco, lo que son mis fundamentos ya yo los tengo aquí, y yo no tengo por qué moverlos. O sea, porque esos son ustedes que cada cierto tiempo emiten una encíclica papal para reconfigurar la iglesia a la modernidad. De hecho, parte de las críticas que se hacen a las iglesias o a los cultos cristianos es precisamente eso, que incluso siguen siendo muy lentos en el discurrir del desarrollo que deberían tener a la par de lo que ha sido la evolución social de los últimos años. Y claro, ellos están claros, ellos no necesitan cambiar absolutamente nada. Entonces, de bola que por eso es que también nos convertimos en su objetivo y enemigo declarado, porque es que yo no tengo por qué cambiar nada. Yo lo que tendría que cambiar en todo caso es lo que vos estáis generando en el espacio que compartimos, que vendría a ser el planeta o el territorio, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate, y aquí voy a caer en mi tema favorito, en mi obsesión, en el tema del relato, pues, o sea, porque yo creo que, a ver, estamos empezando a perder en los hechos por haber perdido en el relato, pues porque en los hechos estábamos ganando, porque Occidente sin duda ha sido exitoso a la hora de generar riqueza, a la hora de generar bienestar en su población, a la hora de que como individuos incluso vivamos mejor. Y por el otro lado, no, por el otro lado es todo lo contrario, por el otro lado se vive una cultura básicamente medieval, pero nos han hecho sentirnos culpables incluso por todo ese éxito. Hemos caído en un pesimismo donde, o sea, decimos que el mundo cada día está peor, cuando en realidad no es así, pero precisamente a través de ese pesimismo es que sí terminamos yendo por el mal camino. A ver si me explico, pues, o sea, con ese pesimismo que yo siento que es inculcado, que es de alguna manera inoculado, nos están llevando a sentirnos incluso avergonzados de lo que somos y a abrir las puertas a que nos dejemos humillar, a que nos dejemos incluso exterminar por cargar con las culpas del éxito de Occidente, pues, o sea, Sí, vendría a ser y como un síndrome del impostor colectivo. exactamente, creo que es la mejor explicación, pues, o sea, y eso, pues, o sea, yo obviamente, o sea, no solamente en este momento, Occidente tiene sus sombras, obviamente se han cometido errores, pero hay que entender también que el progreso no es lineal, el progreso no es solamente hacia arriba, el progreso es un zigzag, pues. Entonces, mientras que del otro lado tienes culturas que sencillamente, como bien lo dices tú, se han quedado estancadas, se quedaron estancadas en el medioevo, pues, y entonces nosotros han logrado hacernos sentir culpables por ese progreso, por incrementar la expectativa de vida de nuestras personas, de la sociedad en general, por acabar con las hambrunas. O sea, yo recuerdo cuando yo era niño, o sea, que lo triste que era ver las noticias internacionales, o sea, ahorita no recuerdo exactamente el contexto, pero siempre era el hambre en África, el hambre, el hambre, el hambre, el hambre, y ya esas imágenes no se ven, pues, o sea, ahora no, nos tenemos que sentir culpables por el calentamiento global, nos tenemos que sentir culpables por, no sé, o sea, por el patriarcado, por el heteropatriarcado, Yo
te voy a traer una cosa por la que nos estamos sintiendo culpables. Eh, que de hecho maquiavélicamente desarrollé toda la conversación para traerlo a este punto. Sí, que me tenéis vuelto verga de allá para acá, de allá para Sí, acá. sí, 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 total. Y eso que todavía no hemos hablado de R. Este, pero no, fíjate tú que uno de los temas más profundos hoy en día en Occidente es precisamente lo que es el algo speak. No sé si estás al tanto. El algo speak, No, ok, el algo speak, fíjate tú, ¿no? Lo que es el nivel de bienestar que se ha logrado aquí, que fíjate que yo desde que comenzamos a hablar, no sé si te has percatado, pero he utilizado como ciertos términos que son más amistosos precisamente para evitar lo que se considera que es la censura del algoritmo. Entonces yo no he dicho cosas como muerte, que la estoy diciendo ahora. Entonces el algoritmo va a seguir supuestamente enviando este video a la mierda, como mierda, sino que el AlgoSpeak es el lenguaje que se utiliza para permear al algoritmo y que tus videos tengan mayor accesibilidad, ¿sabes? Sea un video o sea, eh, tú me estás hablando básicamente de la neolengua orwelliana. exactamente, exactamente. Pero esta simplemente es un debate que se está presentando y se dirige principalmente al lenguaje utilizable en redes sociales o en mecanismos como estos, plataformas de podcast, etcétera, etcétera. Sí, no conocía el término de algo speak, pero incluso mientras hablaba, en varias ocasiones iba a decir alguna palabra que igual se me fueron varias, pero o sea, eh, trataba o por lo Tratas de menos modular, de modular, exacto, trataba de no decirlas, pues, o sea, claro, porque cuando dices cosas como mierda, homicidio, prostitución, alcoholismo, que yo lo vengo diciendo desde hace rato, es como, loco, qué coño estás haciendo? ¿Por qué te estás condenando a un gulag de redes sociales? sí, sí, incluso no sé si terminé refiriéndome a lo que está haciendo Occidente consigo mismo, pero lo que quería decir era que era un atentado en contra de sí mismo, no me acuerdo ahorita si terminé usando el, el término, Ni pero atentado, no. Ni ¿ah? suicidio tampoco. Ese mismo era el que no quería decir, pues. Ni atentado, Este, ni suicidio, ni ahorcarse, finarse, cortarse las venas, liquidarse. pero sí, o sea, y a ver, por lo menos en este momento Occidente está sufriendo sobre todo con eso que tú estás diciendo, pues, o sea, los autoritarismos de cualquier índole, o sea, porque ese algo speak es evidencia de que hay un autoritarismo a la hora de manejar las redes, pues, o sea, donde hay discursos aceptados, hay cosas que te llevan a un lado y hay cosas que te llevan a otro, o sea, dependiendo de cuáles son las políticas de ese autoritarismo, ¿no? Pero, sin embargo, o sea, eh, a ver, yo siento que mucho de ese pesimismo termina siendo inoculado, pues, para que nos sintamos así, para que primero nos sintamos pesimistas con respecto a lo que se ha logrado, pues, o sea, y segundo, para que precisamente ese pesimismo abra las puertas a un cambio cultural, pues, o sea, que terminemos convirtiéndonos en el gran autoritarismo, pues, o sea, que terminemos convirtiéndonos en un califato mundial. Bueno, yo personalmente, con eso que estás diciendo y que de hecho desde hace rato también era como un punto a donde de bolas que íbamos a llegar, eh, yo creo que tampoco no es lo mismo invocar al diablo que verlo llegar. Entonces es verdad, hoy en día hay mucho, ¿sabes? La retórica del discurso de la equidad, de todos somos buenos, no sé qué tal, tenemos que aceptarnos todos,
pero cuando nos vamos a la realidad no es así. O sea, hoy en día básicamente el linchamiento mediático de lado y lado sobre una persona que simplemente expresa una posición es asombroso. Eh, Aparte de que, claro, tenéis más acceso también directo a las personas, precisamente por la accesibilidad a través de redes sociales, medios de comunicación, etcétera, etcétera. O sea, básicamente una persona puede ver este video que nosotros estamos haciendo y putear a Boris, ¿sabes? O sea, o putear a Vasily, ser como, no, no me gusta el maldito Vasily, prefiero a Boris, o sea, liberen a Chimilo, qué sé yo. Eh, pero evidentemente yo lo que sí veo y también, o sea, más allá de que como, como naturaleza de las especies está ese sentido de destrucción del otro, creo que también está el sentido de preservarte, ¿no? Y evidentemente en Occidente sucederá, ¿sabes? O sea, si la cosa se sigue poniendo parda, yo creo que parte de lo crítico o del momento crítico que se pueda presentar es precisamente ese, ¿no? El momento de respuesta. Por ejemplo, yo estaba viendo eh, el, el número, el episodio que hizo Mark Vidal sobre la revista del, de The Economist, ¿no? El número este que ese también lo hemos tocado acá varias veces, el de The World Ahead, que es como un número que sale a finales de año para hacer predicciones. Y de hecho, uno de los puntos que se tocaba en la revista, todavía no la he comprado, pero bueno, está pendiente cuando la vea, es que bueno, que el próximo año se cumplen 250 años de la fundación de Estados Unidos y sabes, cómo estos radicalismos de los segmentos sociales pueden terminar de eclosionar, ¿sabes? O sea, en vez de ser un agente unificador de la sociedad estadounidense en este momento, o sea, de terminar de integrarla, homogenizarla, utilizarlo como un catalizador de buena fe, más bien sea todo lo opuesto, ¿sabes? Bueno, que surjan estas posiciones encontradas, por ejemplo, Ocasio Cortés con su mamá huevera de, bueno, es que aquí no hubo un proceso de liberación, sino de esclavitud, no sé qué tal, y claro, a su vez sale el proceso de de los que, bueno, puedan exaltar el tema de, mira, o sea, no sé, Lincoln eliminó la esclavitud, nosotros fuimos pioneros en este sentido, la democracia, el liberalismo, etcétera, etcétera. Sí, sí, fíjate que eso que dices, ahorita no recuerdo cómo se llama, es un científico que él se encarga de hacer profecías, pero basadas en el método científico, y que generalmente son acertadas sus profecías, o sea que más que profecías, yo creo que son conclusiones en función de un análisis científico, valga la redundancia, ¿no? Y él, esas conclusiones, por lo menos para Estados Unidos, son aterradoras, porque él dice que eh, podría haber una guerra nuclear, que no es como tú esperas que yo vaya a decir, y que por la literatura que estoy consumiendo últimamente, no, pero fíjate, que se podría usar un arma nuclear en los próximos años, pero no sería o sea, entre dos ejércitos extranjeros, pues, sino que sería un arma nuclear que se terminaría usando dentro de Estados Unidos, o sea, por uno de los dos bandos en un conflicto interno, pues, en Estados Unidos, pues. Porque, a ver, yo creo que también esta polarización que se vive, y yo creo que no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo en general, es parte de lo que tú estabas diciendo, pues, o sea, de una respuesta, pues, o sea, de que Occidente está recibiendo una cachetada y, a ver, quizás nos estamos yendo a un extremo, pero es que nos tenían en otro extremo, pues, o sea, nos tenían en un extremo donde básicamente era eso, pues, o sea, ríndete, sométete y desaparece, pues. Y obviamente ese instinto de supervivencia termina diciendo de alguna manera, no, o sea, ya va. O sea, hay valores por los que yo quiero luchar. Yo quiero luchar por lo que soy, pues, o sea, por lo que siempre he sido como cultura, como nación, en fin.
Y por eso se dan estos fenómenos de estos partidos conservadores, de estos políticos conservadores incluso que terminan ganando elecciones o calando hondo en el electorado a la hora de elecciones y nadie se lo esperaba porque en las encuestas nadie lo dice, pues, o sea, porque mucha gente incluso se siente avergonzada de comulgar con lo que está predicando ese político, ese partido, porque precisamente esa propaganda te ha vendido que tienes que sentirte avergonzado de lo que eres y estos políticos, estos partidos te terminan diciendo, no, al contrario, o sea, siéntete orgulloso, o sea, yo voy a representar los valores tradicionales de esta nación, de este hemisferio, en fin. Y hemos terminado yendo al otro extremo, o sea, espero que en algún momento todo esto se equilibre, pues, o sea, que en vez de estar en un extremo o en el otro, terminemos en un medio en el que, o sea, podamos convivir con las personas que incluso quieren eliminarnos como cultura sin que eso implique que nos tengamos que dejar eliminar por ellos, pues. Sí, bueno, de lo que dices, a ver, por ejemplo, yo lo que logro, digamos, argumentar como respuesta dentro de mi lógica es, no sé si la denominación sea adecuada, ¿no? Pero yo lo veo así, es la crisis de la democracia actual, ¿sabes? O sea, a ver, hemos pasado de sistemas en en la mayoría del planeta, o bueno, vamos a seguir hablando de Occidente, que, bueno, son los países donde nosotros nos hemos desenvuelto, nacimos, crecimos, conocemos, hemos comido su comida principalmente, la música, su cultura, sus películas, etcétera, etcétera. Eh, pero, ¿sabes? Anteriormente existía fe en las instituciones, existía fe en el sistema, digamos, democrático, eh, el anhelo no, o sea, evidentemente todo político siempre va a tener un anhelo personalista ¿sabes? De su registro histórico. Pero imagino que eso iba también anclado a la visión de ejecutar y llevar a cabo mejores políticas. ¿Ok? Entonces, claro, eso, por ejemplo, puede llevar a sistemas con los cuales, o bueno, a políticos de los cuales podemos discutir sus formas, pero bueno, hay resultados que son tangibles. O sea, está el caso de Chile, que tenés al desgraciado de Pinochet y sus vuelos de la muerte y sus X cantidad de muertos. O sea, ni siquiera voy a dar cifras para no entrar en la discusión de cuántos fueron. Pero sabes, o sea, el tipo dejó una obra. Se puede decir, mira, o sea, te gusta o no, la recomposición económica de Chile fue en este gobierno. Digamos que se puede hablar a través de la creación de obra pública también en un caso similar con el de Pinochet. ¿Sabes? Se podría discutir el caso de Reagan en Estados Unidos y su megalomanía en cuanto a la persecución en contra del comunismo, pero lo que fueron sus obras tangibles en políticas internas, ¿no? En bienaventuranza, por darle algún tipo de término. Pero claro, cuando empiezas a perder todo eso y lo que te quedan son puros caudillos democráticos que van a elecciones, todas las elecciones, que es un cáncer, es un tumor de la política en la actualidad, que no se han celebrado ni siquiera los comicios y ya, ¿sabes? Se preguntan a los en ese momento candidatos, ¿y usted aceptará los resultados? Y es como que, coño, pero es que ya va, o sea, se supone que yo estoy en democracia, se supone que la mayor cantidad de gente va a elegir a una persona. Y claro, llegamos a estos sistemas fallidos que vemos en la actualidad, que vemos nuevamente, todos los caminos nos traen a Venezuela, ¿sabes? Donde ya básicamente se violaron todos los límites posibles de cordura política y tenés a unos coños que están ejerciendo una autocracia sin ni siquiera haber sido electos. ¿Sabes? Con un mundo que ya se olvidó del tema de las actas, ya es como que, bueno, ok. Y bueno, y ni hablar de la mariquera en la que estamos ya desde hace casi un par de meses con los barquitos, ahora la prohibición
o bueno, los vuelos que no van a llegar a Venezuela, etcétera, etcétera. Pero es eso, es Sí, la sí. crisis de la democracia. Sí, sí, totalmente, totalmente. Hay una crisis, eh, como bien lo dice, una crisis en las democracias en Occidente, para seguir con Occidente, que como bien dices tú, es lo que nos incumbe, pues. Este, pero yo creo que tiene que ver también, o sea, la crisis de la democracia termina siendo una consecuencia de una crisis cultural y una crisis incluso emocional, pues, o sea, y voy a seguir echándole flores a Occidente porque yo creo que tiene que ver mucho con el progreso, con el nivel de desarrollo en todos los aspectos que ha alcanzado Occidente, pues, o sea, si tú analizas las estadísticas, analizas los números, analizas cualquier, cualquier texto que hable al respecto, te das cuenta que los momentos en los que nuestras sociedades fueron eh, más positivas, más optimistas, ese es el término, más optimistas, fueron en los momentos después de grandes conflictos, pues, o sea, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo en general, no solamente Europa, o por lo menos el mundo occidental, se sentía que tenía precisamente el mundo por delante, por comérselo, pues, o sea, creo que después que cae la Unión Soviética, yo creo que precisamente al haberse acabado ese conflicto, termina teniendo un efecto contrario, pues termina teniendo el efecto en que sencillamente nos dormimos, empezaron a vendernos el relato de que había muchas cosas por las que sentirnos avergonzados y bueno, o sea, supongo que cuando ya no tenemos que preocuparnos porque una gripe, no, o cualquier enfermedad, cualquier enfermedad que hoy es tan fácil de tratar, nos vaya a matar cuando podemos vivir hasta los 80 años, o sea, cuando antes se vivía, no sé, hasta los 40, 50 años, supongo que terminamos no sé, de alguna manera durmiéndonos en nuestros laureles o incluso buscando problemas donde no los hay y tenemos del otro lado a quienes nos venden efectivamente esos problemas están ahí, pues entonces, y creo que al final nos montamos en ese péndulo en el que vamos, ese péndulo político, que es el que termina haciéndole daño a la democracia, que vamos de un extremo a otro, pues, o sea, vamos al que efectivamente nos dice que esos problemas están ahí, que sí, o sea, que entreguemos nuestras libertades en función de resolver esos problemas, y entonces después terminamos yendo al otro extremo del péndulo con un político que nos dice que no, que él va a solucionar los problemas en los que nos metió el otro, pero también tenemos que entregarle nuestras libertades, pues, o sea, y siempre el, ese tema cultural se termina transformando en un problema político, en un problema democrático, porque las soluciones siempre nos llevan al mismo punto, pues, o sea, por lo menos en el momento en el que estamos ahorita, pues, o sea, es que es el de entregar nuestras libertades, pues. Entonces, por ese lado es complicado. Yo no sé cuál es la solución, honestamente, no tengo idea, porque es un tema tan complejo de analizar incluso, o sea, de hacer una crónica de lo que se está viviendo y imagínate llegar al análisis y sacar conclusiones de cómo se puede solucionar el problema. O sea, de verdad yo en lo personal, por lo menos ahorita no me siento en la capacidad de dar un diagnóstico de cuál puede ser una solución para eso. Pero sí, efectivamente vivimos en en una crisis democrática y que evidentemente si queremos seguir siendo Occidente y que el estilo de vida occidental sea por lo menos el estilo de vida que se imponga en el mundo, yo creo que de alguna manera hay que salir de esa crisis democrática, pues, o sea, porque si no,
¿Qué sentido tiene ser Occidente solamente de nombre y terminar adoptando, como decía Carlos Rangel en el tercermundismo, ¿no? O sea, terminar adoptando los modelos socialistas, que quizás lo único que han terminado ofreciendo los modelos socialistas, los modelos comunistas, son esa manera de centralizar el poder para coartar las libertades de los ciudadanos. Pues, o sea, no tiene sentido ser Occidente solamente en el nombre, en la calificación, y al final terminar adoptando políticas que no tienen nada que ver con la manera en que concibimos la libertad y el modo de vida occidental. Bueno, brillantes palabras de un tío brillante como Harold Cavas, Brillante no, tengo cutis graso. a quien quiero mucho. Y nada, creo que simplemente se termina así porque no creo que haya más nada que decir. Una claridad tremenda. Y eso sí, le dedico esta media manga a Francis Fukuyama porque bueno, él decía que el fin de la historia. Pero él dice que fue malinterpretado, o sea que él decía que fin, o sea, no como final, sino como objetivo. Sí, pero bueno, yo me voy a basar en lo que la mayoría de la gente sigue teniendo con esta idea. Y bueno, nada, la caída del muro de Berlín no fue eso, sino que realmente es el inicio de otra historia que estamos bregando hasta este momento. Cabas, mi abrazo. Boris, nada, reenganche laboral, es lo que toca. Y bueno, Chimilo, ¿sabes lo que te está pasando? ¿Algo más, Cabas? Nada más. You can see me. Ah, ok. Bye bye. Bye.